Bien, continuando nuestro estudio, vamos ahora a revisar los linfáticos de la cabeza y el cuello después de haber estudiado las venas. Los vasos linfáticos de la cabeza y el cuello van a ir a drenar a tres grupos de nódulos. Tenemos por un lado los nódulos superficiales que se encuentran alrededor de la cabeza. Los nódulos superficiales alrededor de la cabeza, propiamente en la unión cráneo-cervical. También tenemos los nódulos, ¿sí?, cervicales superficiales que van a acompañar a la vena yugular externa. Los cervicales superficiales que van a acompañar a la vena yugular externa. Y por último tenemos otros nódulos donde va a drenar la linfa de la cabeza y el cuello, que serían los nódulos cervicales profundos, que van acompañando a la vena yugular interna. Entonces vamos a estudiar en primer lugar lo que serían los nódulos cervicales que se localizan alrededor de la cabeza, ¿sí? Entonces haríamos una vista lateral del cráneo, ¿sí? Vamos a colocar aquí lo que sería el mentón, ¿sí?, la mandíbula con su borde, ¿sí?, alveolar hacia arriba, la rama de la mandíbula con el gonion, proceso coronoides y el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Más hacia atrás tendríamos aquí lo que sería, bueno, vamos a poner aquí el arco cigomático, el conducto auditivo externo, la mastoides y la región occipital. Vamos a poner aquí también parte de lo que sería la mandíbula, ¿sí?, la maxila con el borde alveolar, la espina nasal anterior, la abertura nasal, los huesos nasales y la órbita, ¿sí? Pondríamos el perfil, que sea la nariz, los labios superiores, el labio inferior y el mentón, el hueso yoides con su cuerpo, astas menores, astas mayores, y el cartílago tiroideo, parte de lo que sería la laringe, el cartílago cricoides y la tráquea. Aquí la región de la nuca, y aquí ya vendría el dorso, ¿sí? Entonces, los nódulos cervicales, los nódulos superficiales que se encuentran alrededor de la cabeza, vamos a tener de la región posterior anterior, tendríamos aquí la región de la nuca, en relación con la inserción del músculo trapecio en la línea nucal superior, los nódulos linfáticos mastoides occipitales. Los tenemos en un primer grupo, serían los occipitales. Vamos a representar aquí el pabellón auricular, ¿no?, y vamos a observar que sobre el proceso mastoideo y por atrás del pabellón auricular se encuentran los nódulos linfáticos mastoideos junto con los retroauriculares o auriculares posteriores, que sería nuestro segundo grupo de nódulos linfáticos que se encuentran alrededor de la cabeza en la unión cráneo-cervical. Aquí adelante del pabellón auricular tendríamos los nódulos linfáticos preauriculares junto con los nódulos linfáticos que están en la glándula parótida, aquí por atrás de la rama de la mandíbula y por delante de la mastoides y el esternocleidomastoideo. Entonces tendríamos un tercer grupo, que serían los nódulos linfáticos preauriculares junto con los parotidios. Sería nuestro tercer grupo, ¿sí? Tendríamos un cuarto grupo que se relaciona con la glándula submandibular, aquí en relación con el gonion, que serían los nódulos linfáticos submandibulares, que formarían nuestro cuarto grupo. Y por último, a nivel del trígono submentoniano, entre los dos vientres anteriores del digástrico y atrás limitado por el yoides, los nódulos linfáticos submentonianos o
mentales, ¿sí? Todos estos nódulos linfáticos es importante palparlos en el paciente, ¿sí? Extendiéndose desde la región de la nuca a la región retroauricular, para tocar los occipitales primero, después los mastoideos con los retroauriculares, palpar la región preauricular para palpar nódulos que normalmente no se deben palpar, pero pueden estar crecidos por infecciones, ¿sí?, de la cabeza, los preauriculares junto con los parotidios, y medialmente al gonion, los submandibulares, y en la región submentoniana los submentales, ¿sí? Estos nódulos linfáticos van a estar recibiendo la linfa, por ejemplo aquí de los nódulos occipitales, reciben la linfa de la porción posterior de las estructuras epicraneales, lo que se llaman el escalpe, ¿sí?, aquí del epicráneo, de la región posterior, van a estar desembocando, ¿sí?, aquí en estos occipitales, también de la porción superior de aquí de la nuca, en el cuello, también van a estar drenando esta linfa hacia los nódulos occipitales. De tal forma que si el sujeto tiene una pequeña infección de la piel cabelluda en esta región posterior, van a estar creciendo estos pequeños nódulos occipitales. De la región de los mastoideos y retroauriculares, pues recibirán la linfa, ¿sí?, de la mitad posterolateral del epicráneo, del escalpe, aquí posterolateral, también de la porción posterior del pabellón auricular, ¿sí?, estará drenando su linfa hacia esos linfonódulos mastoideos o retroauriculares. Y estos pequeños nódulos van acompañando, estos vasos capilares linfáticos, van a ir acompañando a las arterias, ¿sí?, como sería la arteria occipital, a la arteria auricular posterior, que son ramas de la carótida externa. De los preauriculares, pues van a ir acompañando a la arteria temporal superficial, ¿sí?, y mientras que también a la vena facial transversa de la cara, ¿sí?, que a su vez también es rama de la arteria temporal superficial. Entonces van a estar recibiendo la linfa de la región anterior de la oreja, de la región anterolateral del epicráneo, también de la porción superior de la cara van a estar recibiendo la linfa, así como también de los párpados van a estar recibiendo esa linfa, estos preauriculares y parotidios, así también como de las mejillas. Estos submandibulares pues irán recibiendo la linfa de la porción inferior también de la cara, ¿sí?, van acompañando sus capilares, van a ir acompañando a lo que sería la arteria facial, que es otra de las ramas de la carótida externa, y entonces van a estar recibiendo también la linfa aquí de las encías, del diente, de los dientes y de la lengua, estos nódulos submandibulares. Y vamos a también ver que los submentales recibirán la linfa de la porción anterior aquí de la piel del mentón, de la punta de la lengua, de los dientes anteriores, que sean de los incisivos, y ahí van a desembocar hacia esos linfonódulos o nódulos linfáticos submentonianos. Entonces, estos nódulos linfáticos pueden crecer por alguna infección, ¿sí?, de estas estructuras que estábamos ahorita mencionando y que van acompañando a las ramas de la arteria carótida externa. Una vez que reciben la linfa de todas estas estructuras de la cabeza, vamos a tener que tanto los nódulos occipitales, ¿sí?, como los mastoideos y retroauriculares, estos van a drenar su linfa hacia unos nódulos linfáticos, ¿sí?, que van a estar acompañando a la vena yugular externa, que ya habíamos descrito que esta vena yugular externa se forma por atrás del ángulo de la mandíbula por la unión de la vena retromandibular con la auricular posterior. Entonces estos nódulos van a desembocar a unos pequeños nódulos que van a ir acompañando a la vena yugular externa, que son los nódulos cervicales superficiales. Entonces van a desembocar los nódulos cervicales superficiales que acompañan, decíamos, a la vena yugular externa. Es donde van a drenar los nódulos occipitales y los mastoideos. A su vez, veremos que estos nódulos cervicales superficiales que acompañan a la vena yugular externa van a desembocar en los nódulos cervicales profundos,
que acompañan a la vena yugular interna, que estudiaremos posteriormente. Mientras que el resto de nódulos linfáticos, los parotidios periauriculares, submandibulares y los submentonianos, estos van a drenar directamente a los nódulos cervicales profundos que acompañan a la vena yugular interna. Entonces, estos desembocan directamente en los nódulos cervicales profundos. De esa forma ya podríamos pasar a ver lo que serían los nódulos cervicales profundos. Estos nódulos cervicales profundos van a acompañar a la vena yugular interna. Entonces, si hacemos nuestra vista anterolateral del cuello, donde el sujeto va a extender el cuello y va a rotar la cabeza hacia el lado izquierdo. Entonces está viendo hacia arriba y hacia la izquierda. Aquí sería el mentón, el hombro izquierdo, y aquí vendría el hombro derecho, el manubrio o mango del esternón y la clavícula. Entonces ya hemos mencionado que si quitamos el músculo esternocleidomastoideo, por abajo del esternocleidomastoideo encontramos la vena yugular interna, acompañada medialmente por la carótida interna y abajo por la carótida común, y entre la vena yugular interna y la arteria carótida se encontraría el nervio vago. Entonces, esta vena yugular interna es donde se van a encontrar los nódulos linfáticos cervicales profundos. Estos nódulos cervicales profundos los podemos dividir en dos grupos, un grupo superior y un grupo inferior. Estos nódulos cervicales profundos se dividen en superiores y en inferiores. Más o menos la delimitación de uno y otro sería aquí. Vamos a poner el vientre posterior o inferior del lomo yoideo y aquí el tendón intermedio, y después aquí vendría su vientre superior llegando al hueso yoides aquí. Entonces, a la altura del tendón intermedio del homoyoideo se dividen en los superiores y en los inferiores. De los superiores tenemos uno que se relaciona aquí con el ángulo de la mandíbula y que se localiza también en relación con el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, dentro de los superiores tenemos este pequeño nódulo linfático que sería el yúgulo digástrico. Entonces, aquí tenemos el yúgulo digástrico, que forma parte de los nódulos linfáticos cervicales profundos superiores. Y aquí, inmediatamente por abajo del tendón intermedio del homoyoideo, tenemos un nódulo linfático, ¿sí?, de los inferiores, ¿sí?, que sería el yúgulo homoyoideo, que se relaciona con el tendón intermedio del homoyoideo. Entonces sería parte del grupo de los cervicales profundos, pero ahora de los inferiores. Es el yúgulo, ¿sí?, homoyoideo. Entonces, estos nódulos linfáticos cervicales profundos, los superiores, van a estar recibiendo la linfa directamente de los preauriculares parotidios, los submandibulares y los submentales. Entonces, estos desembocan directamente en los nódulos cervicales profundos superiores, que decíamos acompañan a la vena yugular interna. Estos nódulos cervicales profundos superiores también reciben la linfa directamente de unos pequeños nódulos linfáticos que están por atrás de la faringe, que son los nódulos retrofaringios, que estos no son palpables, están muy profundos por atrás de la faringe, y todos estos nódulos retrofaringios desembocan directamente en los nódulos cervicales profundos en su grupo superior. También vamos a observar que parte de la linfa de la faringe va a desembocar a unos pequeños nódulos linfáticos que son los infrayoideos y paratraqueales. Entonces, por abajo del yoides se encuentran los infrayoideos, que recibe linfa de la faringe, y a los lados de la tráquea tendríamos los paratraqueales, que también reciben la linfa de la faringe, pero también van a recibir
la linfa, en este caso los paratraqueales, ¿sí? Reciben la linfa de la glándula tiroides. Entonces, esto es importante porque un cáncer de la glándula tiroides, ¿sí? Se va a diseminar hacia los ganglios, los nódulos linfáticos paratraqueales, y de estos paratraqueales a su vez van a desembocar a los nódulos cervicales profundos, pero en el grupo ahora que inferior. Entonces, aquí tenemos los infrayoideos, que reciben también parte de la linfa de la laringe, ¿sí? Y estos infrayoideos a su vez van a desembocar a los nódulos linfáticos cervicales profundos, sobre todo a lo que sería a los grupos inferior, ¿sí? Y también los paratraqueales, que reciben la linfa de la faringe, pero también de lo que sería parte de la laringe y de la tráquea en su porción cervical y de la glándula tiroides. Estos paratraqueales a su vez van a desembocar a los nódulos cervicales profundos en su grupo inferior. Posteriormente de estar recibiendo toda esta linfa, estos nódulos cervicales profundos, que decíamos que también reciben la linfa de los nódulos cervicales superficiales que van acompañando a la vena yugular externa, que decíamos van a desembocar a los nódulos cervicales profundos, ¿sí? Sobre todo en el grupo inferior, ¿sí? A través de acompañando a la vena yugular externa, van a desembocar estos nódulos cervicales profundos en su grupo inferior. Después de recibir toda esta linfa, estos nódulos cervicales profundos del superior e inferior van a ir, ¿sí? A desembocar. Si ponemos aquí la vena yugular interna, que se une a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica, en este caso del lado derecho, se une con la del lado izquierdo, ¿sí? Y van a formar la vena cava superior. Entonces, vamos a observar que estos nódulos cervicales, ¿sí? Profundos, ¿sí? Después de recibir aquí los superiores, los inferiores, se van comunicando entre ellos, van a terminar en un pequeño tronco, que es el tronco yugular, en este caso el tronco yugular derecho. Pues aquí tengo el pequeñito tronco yugular derecho. Que este tronco yugular derecho va a desembocar en el conducto linfático derecho. Aquí estaría el conducto linfático derecho, que está recibiendo la linfa tanto de la cabeza y del cuello, ¿sí? Como también de la extremidad superior derecha, como también de parte del tórax, ¿sí? A través del tronco broncomediastínico, el tronco axilar, ¿sí? Estos van a desembocar hacia el conducto linfático derecho, ¿sí? Que a su vez va a desembocar en la unión de la yugular interna con la subclavia del lado derecho. Del lado izquierdo, los nódulos linfáticos cervicales profundos, grupo superior, grupo inferior, van a desembocar el conducto yugular del lado izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos el conducto yugular derecho, izquierdo, va a desembocar en lo que sería en un conducto que viene desde el tórax, ¿sí? El mediastino posterior, el mediastino superior, sale del tórax y hace un arco hacia arriba y a la izquierda para desembocar en la unión de la yugular interna con la subclavia del lado izquierdo, que es el conducto torácico, es el conducto linfático más grueso. Este conducto torácico entonces desemboca en el ángulo venoso izquierdo entre la yugular interna y subclavia izquierda, va a recibir al conducto yugular izquierdo, y también ya veremos que llega la linfa de la extremidad superior izquierda y también del tronco broncomediastínico del lado izquierdo, ¿sí? Hacia el conducto torácico. Entonces de esa forma es como drena la linfa de la cabeza y el cuello, de los nódulos cervicales, de los nódulos superficiales alrededor de la cabeza, estos 5 grupos, ¿sí? Que los 2 posteriores, occipitales y mastoideos, drenan a los nódulos cervicales superficiales que acompañan a la vena yugular externa, y esta a su vez va a desembocar en los nódulos cervicales profundos en su grupo inferior, estos yugulares cervicales superficiales. Mientras que los otros 3 grupos, preauriculares, parotidios, submandibulares y submentales,
van a drenar directamente a estos nódulos linfáticos cervicales profundos, sobre todo en su grupo superior. Y de este grupo superior teníamos el yúgulo digástrico, que se relaciona, decíamos, con el vientre posterior del digástrico, y este tiene la característica que recibe directamente la linfa, ¿sí?, de lo que sería la región de la tonsila palatina. Entonces, cuando el sujeto tiene una faringoamigdalitis, donde crece la tonsila palatina, inmediatamente provoca un crecimiento doloroso, ¿sí?, del linfonódulo yúgulo digástrico. Hay que tener presente que cuando son procesos inflamatorios, estos nódulos linfáticos crecen rápidamente, son dolorosos y de consistencia blanda. Distinto a cuando se trata de un proceso infiltrativo, como sería un cáncer en el linfoma, los nódulos linfáticos son más grandes, de consistencia dura y generalmente no dolorosos, ¿sí?, como sería el linfoma de Hodgkin. Entonces, decíamos, estos nódulos linfáticos profundos acompañan la yugular interna, superiores, inferiores, como el yúgulo homoyoideo. Los inferiores reciben parte de la linfa de la laringe, de la tráquea, de la glándula tiroides, haciendo relevos en los primeros infrayoideos y en los paratraqueales, y estos a su vez desembocando en los nódulos cervicales profundos, y decíamos estos hacia el tronco yugular derecho, izquierdo, el derecho al conducto linfático derecho y el izquierdo hacia el conducto torácico.